Muy buenos días, hermanos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 13 y versículo 14. Colosenses 1, 13 y 14. En esta mañana vamos a hablar acerca de la felicidad del perdón perfecto en Jesucristo. La felicidad del perdón perfecto en Jesucristo. ¿Cuántos han disfrutado del perdón de Dios? Cuando uno sabe que es perdonado, se siente perdonado, puede descansar, ¿no es cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Y en esta mañana queremos hablar acerca de esta obra maravillosa de Dios en Jesucristo. Vamos a dar lectura entonces. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más vamos a leer con suma atención. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este relato, hermanos, nos muestra la enseñanza del Evangelio. Ustedes saben que el apóstol Pablo, como expliqué semanas atrás, tiene el propósito de corregir algunas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia, enseñanzas erróneas, falsas doctrinas se estaban introduciendo en la iglesia, y el apóstol Pablo tiene el propósito firme y certero de poder mostrar cuáles son esas enseñanzas que están erróneas, y tiene necesariamente Pablo que plantar, o mejor dicho, refundar en la iglesia el evangelio que antes ya se había predicado, es decir, revisar otra vez el fundamento. Y en este relato Pablo va a explicar brevemente el fundamento del evangelio. O sea, estos dos versículos nos muestran la esencia del evangelio. Pero no solamente Pablo quiere mostrarnos el evangelio que probablemente hemos escuchado nosotros muchas veces, amén, muchas veces. El énfasis aquí de Pablo al mostrarnos el evangelio es colocar a Cristo como figura central en el mensaje del evangelio. El énfasis de Pablo en este relato que acabamos de dar lectura no es solamente mostrar el evangelio, sino que en el evangelio poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Hace un tiempo escuché el testimonio de un pastor. Contaba él acerca de un gran predicador de algunos años atrás, ya algunas décadas atrás, y él decía: quiero imaginarme la obra más astuta y perversa de Satanás en nuestra ciudad. Decía esto un pastor que ya murió. En la ciudad de Filadelfia estaba su iglesia, y él decía: quiero imaginarme la obra más astuta y más perversa de Satanás en nuestra ciudad. Y él comenzó a imaginar, ¿no? Y a explicar su imaginación. Dice: me imagino una ciudad en la que el diablo cierra todas las cantinas. Bueno, casi de no creerlo. El diablo cierra todas las cantinas, todos los lugares donde se venden droga, todos los lugares de pornografía, de prostitución, todos completamente cerrados. Organiza en todos los centros de estudios, escolar, superior, organiza una enseñanza tan fuerte, tan férrea, tan firme, de tal manera que de pronto tú ves a los niños en la calle que no botan basura al piso, que no escupen en el piso, que saludan a los adultos, que ceden el asiento a los mayores, lo máximo, casi el paraíso. Que los niños y adolescentes nunca más se rebelan contra sus padres. Todo eso está haciendo el diablo. Y obliga a toda la gente de la ciudad de Filadelfia que asista a la iglesia. Y todas las iglesias de Filadelfia están llenas de toda la gente del distrito, del lugar. Todo esto como una obra de Satanás. Pues no parece, ¿no es cierto? Pero este pastor decía: ¿y saben para qué? Para que en la iglesia se predique un cristianismo, pero sin Cristo. Esa sería la obra más perversa y astuta de Satanás en nuestra ciudad. Que en las iglesias se enseñe moralidad, que se enseñe ética, pero que se quite a Jesucristo y a Cristo del cristianismo.
del Evangelio. El Evangelio es una historia hermosísima, hermanos, pero podríamos sacar a Cristo de la historia. Es como decir, hermanos, ¿qué es Cristo en el Evangelio? ¿Qué es Jesucristo en el Evangelio? Es como en la película de Superman, Jesucristo es Superman. No podemos sacar a Superman de la película de Superman, ya no es la película. No podemos quitar a Jesucristo del Evangelio, ya no sería una buena noticia. Sería como mirar un valle, 12 del día, esperas un lugar hermosísimo, pero brillante, 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 pero sin sol, ya no es valle. O ir a la playa y no hay mar, o nubes sin agua. Así decía este pastor. Lo peor que le puede pasar a nuestra ciudad es que se predique un evangelio, pero se saque a Jesucristo. Y Pablo lo que quiere decir en estos dos versículos, hermanos, fundamentalmente es esto. Les voy a explicar una vez más el evangelio. No porque no lo sepan, sino porque quiero que pongan a Cristo donde debe estar, en el centro del evangelio, como protagonista del evangelio, el autor del evangelio. La buena noticia del evangelio es Jesucristo. Amén. Y ese es el centro. Si podemos coger esa grandeza y supremacía de Jesucristo en su obra para con nosotros, hermanos, el resultado lo vamos a ver ahora. En este relato que hemos leído, 3 puntos importantes. La potestad de las tinieblas, vamos a hablar de eso. En segundo lugar, el reino de Jesucristo. Y en tercer lugar, la redención hecha por Jesucristo. Ok, en la primera parte del relato, en el versículo 13, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, o del reino de las tinieblas, o del imperio de las tinieblas, o como dice la potestad de las tinieblas, está hablando del gobierno de las tinieblas, el gobierno del mal. Se refiere, hermanos, a todo aquello que no solamente es parte de Satanás, sino sobre todo aquello que tiene que ver con el pecado en sí mismo. Es decir, nosotros estábamos, antes de estar en Cristo, ahora estamos en Cristo, gloria a Dios, gracias Señor. Pero antes no estábamos en Cristo, sino estábamos, dice el Señor, dice la Escritura, estábamos en el gobierno, bajo la potestad de las tinieblas. Nosotros estábamos envueltos en las tinieblas. Esto tiene 3 significados, hermanos. Lo primero, ¿qué significa que estábamos en las tinieblas, bajo el reino y el poder de las tinieblas? Lo primero, que estábamos en muerte espiritual. Y pueden poner como un sinónimo de muerte espiritual, incapacidad espiritual. Incapacidad espiritual. Ahora vamos a leer la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Cuando el apóstol Pablo va a narrar allí lo que significa nuestra condición espiritual en medio de las tinieblas, dice, y Efesios 2, del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nuestra condición espiritual era tan tétrica, tan horrible, tan esclavizante, que él dice, estábamos no mal, sino estábamos muertos, incapaces de poder resolver esa condición espiritual. Si hubiera dicho que estábamos enfermos o agonizantes, teníamos, por decir así, en ese mensaje, una esperanza de que, caramba, si me esfuerzo, puedo resolver el problema de mi naturaleza de pecado. Pero Pablo dice, no estábamos enfermos, sino muertos en delitos y pecados, comidos, envueltos, estábamos oprimidos, encarcelados por el pecado. Nuestros pecados y delitos eran tan abundantes que esa era nuestra prisión. Estábamos envueltos en todo esto. Eso, hermanos, significa que éramos incapaces, que no había manera entre nosotros de poder resolver esa condición espiritual. No había forma, incapaces, inhábiles, completamente discapacitados para afrontar el problema de nuestro pecado. Ahora, en la Biblia tenemos 50,000 ejemplos. Uno de ellos es Caín. Caín, después de matar a Abel,
recibe la visita de Dios. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 4. Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan ese diálogo? ¿Qué cosa? Soy yo guarda de mi hermano. Y continúa el diálogo. Y Dios le dice, si hicieras el bien, dice, si tú hicieras el bien, ¿no serías enaltecido? O sea, como lo fue tu hermano. Si hicieras lo correcto, ¿no serías premiado, recompensado, enaltecido? La respuesta es tácita. Sí. Ok, le dice, ¿vas a hacer el bien? Porque el pecado está al acecho, está delante de ti. Tú tomas la decisión. ¿Cuál fue la decisión de Caín? Volver a pecar. Y Dios le dice, te irás errante por la tierra, o sea, nunca se te ocurra hacer casa firme donde vivas. No, Dios lo condenó a ser errante. ¿Pero qué hizo Caín? Construyó una ciudad, edificó una ciudad. Es decir, Caín, aunque Dios en persona, no un apóstol, no un ángel, Dios en persona le habló, Caín no pudo obedecer a Dios. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque el hombre es incapaz de dejar el pecado. No puede, no puede. ¿Alguna vez has llorado, pero así llorado? Decir, ¿por qué no puedo dejar de pecar? ¿Alguna vez te has quebrado de esa manera? O sea, yo me he quebrado porque a veces me falta plata, ya, pero no hablo de eso, no hablo de ese quebranto, o porque las cosas en el hogar están como para, o me mato o mato a alguien. Ya, no hablo de eso, no hablo de eso. Has llorado porque no puedes controlar algo en tu carácter, que sabes que está mal, y te quieres agarrar a cabezazos, y dices, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así? Y ese es un firme, claro testimonio de la incapacidad que tenemos nosotros para afrontar el problema del pecado. Nuestra naturaleza corrupta es incapaz de que la podamos resolver nosotros mismos. Esa es la primera parte de lo que significa el gobierno bajo las tinieblas, la muerte espiritual o la incapacidad espiritual. También, otro elemento propio del reino de las tinieblas en nosotros es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, y me refiero a que el hombre no puede darse cuenta de su condición espiritual. No puede. Le hablas, le gritas, de todas las formas le quieres tratar de convencer al ser humano de que es pecador y no la ve. No la ve, no, para nada. No puede comprender. De alguna manera se justifica y puede decir, yo reconozco que he cometido errores, yo reconozco que he cometido algunos pecados, reconozco que he quebrado la ley, pero no soy malo. O sea, no puede comprender que en su corazón hay maldad, porque está ciego. ¿Qué dice la Escritura? Miremos por favor, 2 Corintios capítulo 4 verso 4. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Sí, dice así, en los cuales, está hablando de los no creyentes, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren esa operación del diablo. ¿Qué hace el diablo en la vida del no creyente? Lo más que puede lo envuelve en tinieblas, es decir, lo deja ciego, lo más que puede. No, le pone todo, incluso lo que más te gustaría lo pone delante de tus ojos, pero para que nunca veas tu condición espiritual y nunca te des cuenta de tu necesidad espiritual y nunca busques a tu Salvador. Nunca. Ahora, nosotros todos tenemos parientes, todos tenemos hermanos, primos, padres, algunos tienen hijos, cuñados, suegros, ¿sí? Todos tenemos parientes o amigos muy íntimos. Cuando les has hablado acerca de me voy a la iglesia, o este día no puedo, ¿por qué? Porque me voy al estudio bíblico, ¿no te han mirado como, tú eres demente? No te han mirado aquí, oye, tú eres enfermo, ¿no? No te han mirado así, porque, pero ¿qué ganas allá? Digo, los esposos a las esposas le dan de alma, ¿no es cierto? ¿Qué ganas allá? Quédate en la casa a cocinar. Ya cociné, cocina más. Haz algo más. Sé útil. O sea, y le dicen de todo, ¿no es cierto? Igual lo mismo para los hombres casados cuyas esposas no son casadas.
también las mujeres, en vez de ir a cachuelear por ahí, a sacar más billetitos, vas a monguear y perder tu tiempo en la iglesia. No pueden entender que para nosotros, hermanos, Dios es nuestra gloria. No lo pueden comprender. Así le pagas. Le pagas, te da permiso para salir, pero no lo has convencido de que está mal, de que necesita un Salvador. De ahí que para nosotros es urgente, hermanos, la intercesión. Y eso está fuertemente en mi cabeza, hermanos. En tanto tus parientes están vivos, nunca pierdas la esperanza de que Dios los puede salvar. En tanto respira, estás respirando, puedes orar un minuto más con intensidad. Señor, en tu misericordia, si quieres, sálvalo, sálvala. Tu pareja, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu jefe, tus trabajadores, aquellos a quienes tú amas. Nunca pierdas la esperanza, nunca, nunca, nunca. Pablo decía esto en Romanos, el capítulo 9, dice: Dios es testigo, mi oración por Israel es por salvación. Dice, estos israelitas son duros, pero recontra duros. Sin embargo, yo tengo la esperanza, dice, que todo Israel será salvo, porque el Señor lo prometió. Nunca perdamos la esperanza, hermanos, porque los que hoy día son duros y ciegos, y así los vemos nosotros, hermanos, son iguales a como éramos nosotros. Porque igual de tercos éramos, tercos, completamente miopes, ciegos. Cada uno tiene su historia. ¿Cómo hemos llegado? Después de un tiempo en el que ya la cosa no iba para más, y llegó el día, hermanos, bendito sea el Señor, en que Dios alumbró nuestros ojos y miramos y nos dimos cuenta, necesito un Salvador, aleluya. Y llegamos a Cristo y llegamos a la iglesia, amén, hermanos. Pero recuerda el desprecio, el menosprecio que tú tenías de las cosas de Dios. Si alguien te decía, necesitas ver tu vida espiritual, ¿qué vida espiritual? Necesito billete. ¿No dijiste eso alguna vez? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Todo era más importante, mira, todo era más importante que Dios. Todo era más importante que resolver el problema espiritual. Necesito trabajar, necesito estudiar, necesito pasear, necesito comer. De todo, todo era más importante, todo, vagar, todo era más importante. Yo no podía ver, el pecador no puede ver, está ciego, no puede darse cuenta de su problema espiritual. Eso es vivir bajo la potestad de las tinieblas. En tercer lugar, en realidad hay muchos elementos, pero solo quiero mencionar uno más en relación a el gobierno de las tinieblas. El tercer elemento que quiero mencionar es el vacío espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, está hablando de nuestro pasado, para nosotros los que somos ahora cristianos. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando Pablo menciona esto, ustedes eran extranjeros, dice, ustedes no tenían esperanza y lo peor, dice, ustedes no tenían a Dios. Estaban sin Dios en el mundo. No importa lo que ustedes tenían materialmente, no importa lo que ustedes habían logrado materialmente, si no tenías a Dios, no tenías nada, nada. Es similar a cuando Juan escribe su carta de Apocalipsis, ¿recuerdan? En el capítulo 2 y 3, las cartas a las iglesias. A la última iglesia le dice, tú dices, no necesito nada, ¿recuerdan? Tú dices, no necesito nada porque me he enriquecido, estoy lleno, satisfecho. ¿Y qué le dice Jesucristo en esa carta? Dice, pero tú, dice, eres miserable, desventurado, pobre, desnudo y ciego. Calato, calato. Así estás tú. Es la acusación que Dios hace, no a los incrédulos, sino a los de la iglesia que se habían enfriado. Ahora, ponte a pensar, ¿cuánto más diría Dios de los que no conocen a Jesucristo?
Ahora, vacío, hermanos, vacío. No tener a Dios es una cosa espantosa, horrible. Tener vacío en el corazón. Haces algo queriendo tener satisfacción, terminas de hacerlo, tienes satisfacción. ¿Cuánto tiempo? Poco. Después vuelve otra vez el vacío. Otra vez realizas otra actividad, estás contento, contenta, te alegras por un momento, pero después se va la alegría. Otra vez está el vacío, vacío, constante, sin Dios en el mundo. Pablo está diciendo, qué triste es la vida de un hombre que no tiene a Dios. Hermanos, solo tratando de recorrer un poquito nuestra historia, miren todo nuestro caminar. Hace una búsqueda de la felicidad, una búsqueda. ¿Dónde la encuentro? Aquí, allá. ¿En quién? ¿Haciendo qué? ¿En qué lugar? Buscando la felicidad. Aquí no la encontrábamos. Vacío espiritual. Ahora, también en la Biblia muchos ejemplos. Un ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras es el de la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan el caso de la mujer samaritana? Jesús llega a Samaria y está cerca del pozo, mediodía, tiene sed, mucha sed, y entonces sale una mujer con su cántaro para sacar agua del pozo, y entonces Jesús le dice, dame de beber, y la mujer no le quiere dar porque ella es samaritana, Jesús es judío y no se llevan bien. Y entonces Jesús le dice, caramba, cualquiera que toma agua de esta que tú tienes, volverá a tener sed. Pero el agua que yo le dé, si tú me pidieres, nunca más tendrá sed. ¿Qué le dice la mujer? Ay, Señor, dice, dame de beber, dame esta agua para nunca venir a sacarla. Están hablando en metáfora. Esa mujer está cansada de la vida. Está cansada. Todos los días traer agua. Todos los días caminar, sacar agüita. Está hablando de su rutina. Está cansada, aburrida. Pero más todavía, Jesús va a revelar algo más grande en su corazón. Le dice, has tenido 5 maridos, le dice. ¿Qué significa? La está acusando de promiscuidad. Está diciendo algo de eso, pero no es lo más profundo que está diciendo. No le está diciendo, eres una mujer brava. No, no es lo que está diciendo, hermanos. Está diciendo, estás buscando quien te ame. Estás buscando quien te ame. Estás buscando quien te ame. No encuentras. Eso es sin Dios. Nosotros somos testigos de eso. Una persona puede decir, yo nunca he estado con más de una persona, o yo nunca he estado por aquí, por allá. Sí, pero has estado buscando felicidad en algo, o en el dinero, en tu profesión, en tu negocio, con tus amigos, en tu trabajo, buscando que llenar el corazón. Yo he vivido así. ¿Ustedes también, hermanos? Buscando, no sabiendo dónde, mendigando cariño, por favor, ¿quién me puede amar? No lo decíamos, pero es lo que hacíamos cuando nos juntábamos con nuestros amigos, y aunque ellos nos hacían bullying, o nos insultaban, o nos vacilaban, lo soportábamos. ¿Por qué? Porque teníamos la esperanza de que con ellos la podíamos pasar bien. Algún tipo de satisfacción encontraría en esos que dicen que son mis amigos, o en el trabajo. El vacío espiritual es algo horrible. Otro ejemplo en la Biblia tenemos en Zaqueo. ¿Conocen el relato de Zaqueo, la historia de Zaqueo? Zaqueo es igual. Zaqueo no buscaba una mujer, otra mujer. No, ¿qué buscaba Zaqueo? ¿Qué buscaba? Dinero. Pero él quería ser rico, quería tener dinero, buscaba dinero. Pero pensaba que en el dinero estaba su felicidad. Que si yo fuera rico, llegó a ser rico. ¿Fue feliz? Odiado por la gente, aborrecido por la gente. ¿De qué vale, hermanos? ¿De qué vale? Él está en búsqueda de algo. Y cuando ve a Jesús, él no sabe. Él es el Mesías, Él es el Salvador, perdonará mis pecados. No sabe nada de esto, Zaqueo. Todo lo odia. Ha llegado uno nuevo, de repente él no me va a odiar. Su esperanza. Habrá alguno por ahí que de repente no me va a menospreciar. Gloria a Dios. Ese lo amó de verdad. Bendito sea el Señor. Pero todo hombre, hermanos, vive de esa manera. Todo hombre que no tiene a Cristo vive con ese vacío. Ese vacío lo consume.
lo consume, así como cuando tú tienes un hambre voraz y terrible, que si no hay nada para comer, nada decente para comer, comes el chancay duro que está verde con planta y te lo comes, porque te mueres, pues, que si no comes eso te mueres, o te tomas un refresco que ya está medio ya pasadito, no importa, cierra los ojos y ¡bum!, te lo pongas, porque el hambre te consume. Pero así camina todo hombre que no tiene a Cristo, buscando. Ahora, ustedes pueden ver eso en sus parientes, ¿sí o no? Si no nos es fácil verlo entre nosotros, lo puedes ver entre tus parientes que no conocen a Cristo. Mira su rutina, lo que hacen. Dices, ¿qué están buscando? Llenar su corazón. No los condenamos, porque es lo normal. El hambriento quiere comer, ¿está bien? El que está vacío es normal que quiera llenar su corazón. El asunto es que no puede llenarlo. Con lo que busca por ahí, no puede llenar su corazón. Nosotros hemos salido de eso por Jesucristo. Pero, hermanos, estar bajo el gobierno de las tinieblas tiene que ver con eso. Tiene que ver con la muerte o la incapacidad espiritual, con la ceguera espiritual, pero también con el vacío espiritual. Ese corazón que no tiene una satisfacción permanente. Y todos los goces y alegrías de esta vida son efímeros, son demasiado temporales, son de corta duración. Ahora, en segundo lugar, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 13 que leímos inicialmente, dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, esa es la enseñanza central del Evangelio. Es decir, Dios, nos trasladó del reino de las tinieblas, del imperio de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, al reino de Dios. Ahora, eso es algo que ya está consumado si tú tienes a Cristo. Está terminado, completo. Es decir, tú no estás pasando, no. Si Cristo está en tu vida, ya no estás bajo el poder de las tinieblas. Amén. Ya no estás. Ya nos trasladaron. Ya estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. No vamos caminando, de pronto volvemos un rato. No hay posibilidad. Para todo aquel que ha sido trasladado al reino de Jesucristo, no hay posibilidad de que retorne, de que vuelva. No hay forma. Dios se ha asegurado. Dios tiene un mecanismo poderosísimo por el cual Él ha asegurado que si ya saliste y estás en el reino de los cielos porque Él mismo te ha llevado, nunca volverás. Y aún si por ahí quisieras volver, Dios te reprende, te amonesta, te exhorta, te consuela, te castiga o te mata. Pero nunca retornas, nunca vuelves. Y preferible morir físicamente en el reino de los cielos para vivir ahí espiritualmente por la eternidad. Amén. A estar vivo físicamente y volver al reino de las tinieblas, y para morir espiritualmente y para morir físicamente ahí. Hermanos, ya nos han trasladado. No es posible que uno pueda estar en ese vaivén. Es imposible. Ahora, el diablo nos va a tratar de engañar, haciéndote ver que si estás aquí en el reino de Dios y estás en el reino de Jesucristo, y un día estás medio bajoneado, un día estás medio carnalón, no me da carnalón, estás gritando a todo el mundo, te peleas hasta con tu sombra, no sabes con quién gritar, estás medio mundial, ¿no? Estás en el mundo aparentemente, ya. Pero recuerda, aunque estés así, no estás en el reino de las tinieblas. Si de verdad tienes a Cristo, estás en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, Dios gobierna con su poder y su sabiduría. Y Dios con su poder y sabiduría van a conducir tu vida para que llegues a la madurez. Aleluya. Aleluya. Hemos sido trasladados. Pablo está declarando esto. No tienes que hacer algo para que te trasladen. Si tienes a Cristo, ya fuiste trasladado. No puedes estar en un término medio. Saliste del reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y si estás en Cristo, estás en el reino de Jesucristo. Gloria a Dios. Completamente asegurado. No hay puerta trasera para nosotros, hermanos. Entramos, no hay puerta de salida. Entramos y ahí nos quedamos, y para siempre. Gloria a Dios. Y la única puerta es Jesucristo. Y puerta de entrada, no hay puerta de salida. Gloria a Dios, hermanos. Si en algún momento te has desanimado, como yo me he desanimado, y en algún momento pasó por tu cabeza que, pero yo creo que no estoy en Cristo, porque te has comparado con la perfección.
y dices, caramba, yo creo que la iglesia no es para mí, mejor me voy al mundo. El diablo dice, vamos, yo te ayudo. Yo te ayudo. Pero por más que vayas con él a tomar, a emborracharte, a fumar, a bailar, te vas a una apoyada y haces de todo. Si de verdad eres de Cristo, cuando estés allí, te sentirás de lo peor y volverás. Porque no soportarás, como el ser humano no puede soportar bañarse en un charco, en un estanque de barro, porque ya no es un cerdo, sino un ser humano. Igual los que somos de Cristo, ya no podemos volver al mundo, hermanos. Eso ya no es nuestra casa. Bendito sea el Señor. Eso es un hecho. Hemos sido trasladados. Es un hecho, no es un proceso. Sucedió, es un acto consumado y terminado. Un día Cristo me tomó y me sacó de las tinieblas y me trasladó a su reino, y vivo en su reino y para siempre. Aleluya. Pero ahí vamos a crecer, amén. O sea, está terminado el hecho del traslado, pero no está terminado el hecho de mi maduración, de mi madurez, de mi perfeccionamiento. Y entonces el apóstol Pablo, cuando nos habla del reino de Dios, en este relato que hemos leído, no dice la expresión reino de Dios. Por favor, verifiquen ustedes. Estamos leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 13. No dice reino de Dios, tampoco dice reino del celestial o reino de los cielos. ¿Qué dice, hermanos? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, normalmente, cuando se hablaba del reino de Dios, se usaba esa expresión: el reino celestial, el reino venidero, el reino de los cielos. En algunos casos, los judíos, por no mencionar el nombre de Dios, no mencionar la palabra Dios, hablaban de el reino que viene, o el reino celestial, o el reino venidero. Algunos un poquito más ligeros, bueno, el reino de Dios. Normalmente, Pablo usa esta expresión, el reino de su amado Hijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, hermanos, Jesucristo es la manifestación enorme, inmensa del amor de Dios. El que nos amó y se entregó a nosotros, se entregó a la muerte por nosotros. Él es el Rey. El reino de Dios, en el reino de Dios, el que reina y gobierna es Jesucristo. El Padre le entregó todo a su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando tú te acercas a Dios, por eso dice en el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque te acercas al que murió por ti. Te amó una vez y te amará por la eternidad. A veces culpables nos sentimos, hermanos, porque hacemos nuestras pachotadas, hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Ustedes y yo hacemos cosas que están fuera del orden de la palabra de Dios. Lo sabemos. O porque hacemos algo que está mal, o porque dejamos de hacer algo que es correcto y debemos de hacer, lo que se llama el pecado de omisión. Es decir, hay cosas que yo sé que como hijo de Dios debo hacer y no las hago, y me siento mal porque no hago lo que debo hacer, y a veces me siento mal porque hago lo que no debo hacer, siendo yo un hijo de Dios, y sintiéndome así culpable. Hermanos, si sé que me voy a acercar a Dios, el Dios del monte Sinaí, que humeaba y salían rayos y relámpagos, que si cruzaba un animal, ¡fua!, lo mataban. Cuando Usa, ¿se acuerdan? Tocó el arca que se iba a caer y ¡pah!, cayó fulminado. Y cuando los hijos de Aarón, el sacerdote, prepararon fuego extraño, sacerdotes quisieron adorar a Dios, pero fuera del como había ordenado Dios, ¿qué pasó? Dios ¡pah!, los mató. Si yo me acerco a eso, y yo sé, aunque soy hijo de Dios, pero sé que he hecho cosas malas, tengo temor, ¿sí? Por eso que a veces no nos animamos a confesar nuestras faltas. Las dejamos ahí porque, no, mejor no lo destapo porque Dios se puede enojar. Claro que se enoja, pero recuerda, nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. Para nosotros, hermanos, no es el rostro de la ira de Dios. No es el rostro del enojo. Aunque hemos pecado, no tenemos el rostro de la ira y el enojo de Dios para con nosotros. Es su rostro afable, es el favor de Dios, es su misericordia incomprensible, hermanos. Una extraña misericordia que
nunca comprenderemos, nunca entenderemos. Es una extraña operación de Dios. Como Dios, a pesar de que no soy como Él debe ser adorado y no soy como Él quiere que yo sea, pero a pesar de eso me prodiga, hermanos, abundantemente su cariño y su afecto. Bendito sea su nombre. No lo merecemos. Es extraño esto, hermanos. No es matemático esto. No es que un pecado, 3 correazos, 2 pecados, 6 correazos, 3 pecados, 9 correazos. No es matemático, es extraño. No podemos rastrear el actuar de Dios. Solo sabemos esto por el testimonio de las Escrituras y por el testimonio de hombres y mujeres que están en las Escrituras, que a pesar que hicieron cosas terribles, Dios no los dejó de amar. Nunca, nunca. Bendito sea el Señor. Y Pablo quiere hacer ese énfasis, hermanos. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en el reino de su amado Hijo Jesucristo, para nosotros gobierne el amor, hermanos. La misericordia, el perdón abundante, abundante. Dios aseguró eso, ¿saben cómo? Haciendo que su Hijo tenga un oficio eterno, sacerdote para siempre, intercediendo por nosotros eternamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, hermanos, podemos estar tranquilos en el reino de Dios, sabiendo esto: hay uno que intercede por mí y su intercesión es escuchada siempre, 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 porque es en virtud a su propio sacrificio, a su propia sangre. Aleluya. Por eso podemos estar tranquilos, hermanos, pero sin perder el temor reverente. Amén. Gozosos, con paz en el corazón, pero sin perder el temor que Dios espera. Ahora, miren, hermanos, algunos versículos que muestran algunas cualidades del reino de Dios. Romanos 14, 17. Miren ahí, por favor. Romanos 14, 17. En ese capítulo Pablo está hablando acerca de aquellos hermanos en la iglesia que discutían que esto se come, esto no se come, este día se guarda, este día no se guarda, y sobre esas cosas superficiales y externas de la vida. Pablo dice así en el versículo que les he mencionado, Romanos 14, verso 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son esenciales, es la vida interna, la vida del Espíritu, no son los detalles, no son los detalles externos. Ahora, hermanos, ustedes saben que hay algunas cosas realmente, hermanos, que son difíciles de interpretar en la Escritura. Realmente. Hay partes en la Biblia donde tú lees y dices: no, paso. No entiendo. Y esto para grandes teólogos, pero hombres muy preparados, muy eruditos, versados, que conocen hebreo, griego y han leído muchísimo, aún para ellos algunas partes de la Biblia es no entiendo. Pedro, cuando habló del apóstol Pablo, el apóstol Pedro dijo, ¿no? Y nuestro hermano Pablo, a quien Dios le ha dado sabiduría para hacer sus escritos, dice que son difíciles de entender. Pedro dice de Pablo, Pedro mismo dice que algunas cosas que Pablito dice que yo mismo no las capto. O sea, Pablito era demasiado, y Pablo en algún momento también dijo: hay cosas que no puedo, o sea, las he visto, pero no las puedo expresar. O sea, las he visto, mas no las entiendo. Soy testigo, he visto algo que no sé cómo se dice eso. Hay partes en las Escrituras que nos hace un poco difícil, y en algunas de esas, hermanos, los hermanos nos peleamos a veces. Por ejemplo, en algunas iglesias, como dice la Escritura, la mujer debe usar un velo. ¿Han leído alguna vez esto en la Biblia? ¿No? Ok, ya se los dije. ¿Ya? En alguna parte de la Biblia dice: la mujer debe usar, cuando va a orar o va a hablar, debe usar un velo. Y en algunas iglesias, todas las mujeres usan velos. Desde las bebitas, su velo, hasta las mayorcitas, su velo.
Y los hombres de ninguna manera pueden usar cabello largo. ¿Han oído, han leído alguna vez? Bueno, y algunas iglesias toman eso y bueno, si lo toman está bien, ¿no? Y otros dicen, no, eso es un asunto cultural, no tiene nada que ver con la enseñanza o la doctrina espiritual. Eso es un asunto de la cultura. Pablo quería hacer una diferenciación. Las mujeres en ese tiempo eran meas bravas, entonces las que andaban sin velo eran, ¿cómo se llama? Mujeres fáciles. Entonces, para las hermanas en la iglesia, para distinguirlas de ellas, ok, hermanas, usen su velo y cosas así. Entonces hay interpretaciones, y por esas interpretaciones que no son fáciles, entre los cristianos se matan. Pablo dice en este relato, escuchen, dice Pablo, dice, el reino de Dios no consiste en comida o bebida. No que podemos comer chancho o no podemos comer chancho ahora. Bueno, si el chancho era vegetariano, sí. ¿De qué se trata? Pablo dice, no van a pelear por esas cosas. No podemos pelear por esas cosas ya. El reino de Dios no consiste en comer, en qué vas a beber, qué día vas a guardar, cómo te vas a vestir. De hecho, hay una parte en la Biblia que enseña acerca de la ética cristiana, pero no puedes igualar eso a los principios y condenar a la gente. El hermano se comió unos chicharrones, está en pecado. La hermanita se puso esa ropa, está en pecado. El hermano tiene el cabello más largo que ¿quién? Ya, bueno, que una mujer. No, está mal. Yo recuerdo, yo tenía un hermano hace muchos años, un hermano en la iglesia. Él tocaba guitarra y él las uñas de la mano derecha las tenía bien grandecitas, bien grandecitas. Solo las de la mano derecha, porque ahí hacía su arpegio, su no sé qué. Y de la mano izquierda no, porque las posiciones ahí. Y entonces, una vez lo invitaron a una iglesia, fue y le dijeron para que, un hermano ya bastante mayor de edad, pero él era bien sobrio en su vestir, en todo, pero con sus uñas larguitas, bien notoriamente grandes, ¿no? Y llegó a la iglesia y le dijeron que cante un especial. Entonces él tocaba y cantaba, él tocaba con toda su familia, su esposa, sus hijos, ¿no? Y al final del culto, una hermanita se le acerca y le dice, hermano, le dice, te pido un favor, córtate las uñas, le dijo, para que parezcas cristiano. Pero el hermano me contó este testimonio y me dice, la hermana me lo pidió con tanto cariño, pero yo me corté las uñas. Él dice, por años él se mantenía las uñas largas porque era como su herramienta, pues, ¿no? Pero dice, la hermanita me lo pidió con tanto cariño que yo me olvidé que si es bueno o malo, si es permitido o no, si es lícito o no. No me importó. La vi a la hermana que para ella sería bonito que yo esté con las uñas cortas y me las corté. El reino de Dios no consiste en esos detalles, hermanos. Hay algo más interno: justicia, la rectitud de corazón, paz entre nosotros, gozo en el espíritu. ¿Me entienden, hermanos? A veces los cristianos peleamos por detalles. Podemos tender a esto. El espíritu idealista nos quiere. Tenemos que tener la sobriedad que el apóstol Pablo por el espíritu nos da. Es decir, no vamos a irnos al extremo del libertinaje, recuerden. Pero Pablo está sentando un principio aquí. El reino de Dios no consiste en comer, en beber, que comes, que no comes. No, sí, puedo ir a una fiestita, pastor, puedo ir a las polladas. No, pastor, una cuyada, ¿se puede o no se puede una cuyada? Pastor, ¿puedo ir al velorio de mi primo? Me debía, pastor, me debe. Pastor, hay tantas situaciones en las que no hay respuesta en la Biblia directamente. No hay respuesta en la Biblia directamente. Incluso a veces uno dice, pastor, me han invitado a un lugar donde van a tomar, pero está mi familia, o van a hacer eso. No hay respuesta exactamente. El Espíritu nos dirige. Cuando tú realmente quieres hacer lo correcto, deseas, el Señor te va a guiar. Pero probablemente alguien te va a condenar por eso que hagas. Probablemente alguien te va a condenar. Asegúrate de que estás actuando delante de Dios, en justicia, delante de Dios. Y como estamos estudiando, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios los miércoles, decimos, la gente te puede acusar en algo que tú haces bien, te puede acusar y calumniar, pero tú puedes decir, Él sabe que soy inocente. Aleluya,
Amén. ¿Sí? Entonces Pablo está mostrando el fundamento del reino de su amado Hijo Jesucristo, el reino de Jesucristo: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra, 1 Corintios capítulo 4 verso 20. 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Una vez más Pablo aquí está enfrentando una discusión fuerte con un grupo de hermanos. Entonces Pablo dice, ok, voy a ir, dice, yo los voy a visitar. Algunos creen que ya no voy a ir, no, pero sí voy a ir, es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice en el versículo que vamos a leer, el versículo 20 dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, cuando yo estoy lejos, Pablo dice, yo estoy ausente de la iglesia de Corinto, me llegan informes de algunos hermanos que están actuando bien, mal, etcétera, etcétera. Pero por ahí algunos comienzan a decir cosas bonitas. Ya, yo no me fío de las palabras, es lo que está diciendo. No me fío, yo voy a ir. No me interesa escuchar, yo voy a ver. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, lo que decimos, sino en poder. Es decir, si de verdad estás en el reino de Dios, el poder de Dios actúa en ti para transformar tu vida. No es lo que decimos. Por eso Pablo dice, yo voy a ir. Tranquilos, ya voy a ir. Es lo que dice en el siguiente versículo. Dice en el versículo 21, dice, ¿qué quieren? Dice, ¿iré ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso dice Pablo. Y antes de que yo vaya, pónganse a cuentas, dice. Si de verdad ustedes son del reino de Dios, se debe manifestar esto en su vida, no solamente en su hablar. Ahora, otros elementos importantes, hermanos, para ubicarnos. Estamos en el reino de Dios, amén. Gloria a Dios, somos gloria al Señor, amén, amén. No, quizás no parecemos, pero ahí estamos. Puede decir, es que yo soy recién llegadito, ¿no? Recién bajadito, recién he llegado al reino de los cielos ya. No parece, pues, ¿no? Pero algunos elementos que nos van a distinguir para que sepamos. Así como cuando tú vas a viajar a un lugar muy diferente del cual vives, entonces te preparas el tipo de ropa por la temperatura de ese lugar, qué comen, qué moneda usan, cómo, ¿no?, qué idioma hablan, etcétera. Detalles. Igual, nosotros estamos en el reino de Dios y es Dios quien va a obrar por su espíritu en mí para que yo viva conforme al reino de Dios. Mas debo saber cómo se vive en el reino de Dios. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Romanos, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Si están atentos, hermanos, eso es bueno. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Dice así. La lista es grande, pero se ha recortado. Hemos puesto solo el 21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, alguien puede estar 10, 20, 30 años en la iglesia. Si practica el pecado, si es habituado, o sea, vive en el pecado, disfruta, está tatuado con el pecado es parte de su vida, vive y tiene su rutina de pecado. Pablo dice, quiero que sepan, como ya se los dije antes, dice, los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué no van a heredar el reino? Porque no les pertenece, no es de ellos. Es como que, ya, yo soy arellano, yo espero recibir la herencia del señor Gutiérrez. No, el señor Gutiérrez no me va a dar nunca herencia, nunca. Nunca, no soy de su familia, no pertenezco. Uno que verdaderamente es hijo de Dios, que ha sido salvo, no hablamos de la perfección, no vive practicando el pecado, no vive. Pero si uno vive practicando el pecado, no se engañe, no va a heredar el reino de los cielos. El reino de Dios no le pertenece. No es de Él. El reino de los cielos se evidencia en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido desatados del poder del pecado y caminamos de menos a más, de menos a más, de menos a más. Aleluya. Con el poder de Dios. Entonces es lo que dice el apóstol Pablo. También de manera similar en Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, el versículo 5, de manera muy similar. Dice así, Efesios capítulo 5, verso 5. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, dice, ninguno. No es que yo estuve más años en la iglesia, no importa. Ninguno que vive de esta manera tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Ninguno. Ahora, podríamos decir, pero yo he cometido este pecado y son terribles. Ok, pensemos en David, por ejemplo. Hermanos, David era para echarlo al infierno varias veces. Después de lo que hizo David, cometió adulterio y planeó el asesinato. David era para mandarlo al infierno varias veces. Pero ¿por qué Dios habla de él y dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque él es del pueblo de Dios. Y la señal que él es de Dios y que es del pueblo de Dios es que el Espíritu obró en David un arrepentimiento, de tal manera que él no fue un hombre que vivió de adulterio en adulterio, de fornicación. Pecó, pero fue librado del poder del pecado. Es la evidencia de que Dios vive en él. No pasó esto con Saúl. Saúl quería matar a David una y otra vez. ¿Y cómo terminó? Terminó en la casa de una bruja, de una hechicera, consultando a los muertos. Y al día siguiente, ¡pah!, murió. Esa es la evidencia que no es del pueblo de Dios. Pero David no. David cayó, pero hermanos, cayó, pero bien abajo, pero recontra, horriblemente cayó David. Pero ¿cómo se muestra que él era un hijo de Dios? Que Dios lo levantó. No lo dejó allí. Lo levantó, caminó, y la Biblia dice, al final de primera y segunda de Samuel, creo, segunda de Samuel, dice que David terminó lleno de gloria. Aleluya. Terminó en gloria. Toda la mugre, toda la porquería que se le pegó a él por ese pecado que probablemente le habrá durado un tiempo sanar su corazón, en el sentido de tener la seguridad de que fue perdonado, hermanos. La seguridad que me perdonó Dios. Debe haber pasado un tiempo para él. Pero después caminó, terminó en gloria. Así dice la Biblia. Terminó sus días en gloria, brillando como un hijo de Dios. Y la Biblia dice al final que él escribe un cántico y dice, estas son las palabras del dulce cantor de Israel. Así termina. Un día, es un hipócrita. No, no es un hipócrita, es del pueblo de Dios. Cayó, pero Dios lo levanta. Bendito sea el Señor. Eso me ha pasado a mí también, hermano. Hemos caído por paso, abajo. Pero la seguridad que tenemos de que somos del pueblo de Dios es que no nos hemos quedado ahí, no porque éramos hábiles para levantarnos, porque ni fuerzas teníamos, hermanos. Y a veces cuando uno peca de una manera tan horrible, lo que deseas es morir, de verdad. Dice, Señor, no sirvo, quítame la vida de una vez. Pero no pasa eso con nosotros, hermanos, porque el Señor nos levanta, bendito sea el Señor. Eso es estar en el reino de los cielos, hermanos. Pero nosotros miramos esto, lo que el apóstol Pablo dice, que ninguno que vive así, habituado, que vive así, practicando estos pecados, no se engañe, no va a heredar el reino de Dios. Y por eso entre nosotros, como amados hermanos, como iglesia santa del Señor, nos cuidamos y nos protegemos. O sea, si uno u otro, no, hermano, no, tu vida me parece que no está andando bien. Asegúrate, si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres del reino, si de verdad eres de la iglesia de Jesucristo, no importa qué tan débil seas tú, no hablo de tu debilidad, hablo de la fortaleza de Dios en tu vida. Si de verdad Dios está en ti, Él te libra del pecado. Él es el que te saca del hoyo, Él, tú no. Pero si eso no pasa, clama a Dios para que te salve, porque de repente no eres salvo. ¿Me entienden, hermanos? Pero es un distintivo. Los que somos del reino de Jesucristo, los que somos del reino de Dios, no vivimos en ese tipo de prácticas. Tan así que el apóstol Pablo, cuando en la iglesia de Corinto hubo un hombre que tenía una vida, se había unido con su madrastra, Pablo dijo, a ese sáquenlo de la iglesia. Porque evidentemente este tipo está mal. Está viviendo, no es que cometió un pecado, está viviendo con su madrastra, está loco ese tipo, sáquenlo de la iglesia. Si es cristiano, volverá arrepentido. Si es de Dios, volverá arrepentido.
Pero si no es de Dios, ¿qué hace aquí entre nosotros para que otros imiten esa actitud? Y tal parece, hermanos, tal parece que en la segunda carta de Corintios, Pablo hace referencia a que ese hombre, después que fue botado de la iglesia, volvió arrepentido. Aleluya. Porque hay perdón en Jesucristo, hermanos. Ok, entonces, esos son elementos que nos distinguen o que distinguen lo que es el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas, entonces, Dios ya las ha cumplido para nosotros los que somos creyentes. Terminamos con esto, hermanos. El tercer punto, la redención en Jesucristo. Quiero que veamos otra vez el relato inicial. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así. Versículo 13. Dice, el cual, o sea, hablando de Dios, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya, ese verso 13, Pablo lo explica en el verso 14 y dice, en quien, o sea, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y cuando habla Pablo, para explicar, Pablo menciona esta palabra redención, está hablando de un término que era muy usado entre los judíos. Los que estudiaron hace un tiempo, las hermanas que estudiaron hace un tiempo el libro de, ¿recuerdan? ¿De quién era? Ruth, ¿se acuerdan? Ahí aparece ese término, el redentor. ¿Quién fue el redentor de Ruth? La moabita que no tenía derecho a nada. Era una mujer que no debía entrar al pueblo de Israel, pero entró en la línea de la descendencia de Jesucristo. ¿Quién fue su redentor? Vos, el redentor. Hay todo un concepto allí. Es decir, la figura del redentor es porque hay una necesidad, es porque hay gente que ha quedado en la completa miseria y han vendido sus propiedades y no tienen para rescatar su propiedad, y otros han llegado al punto tan grande que sus propias vidas han sido vendidas. O sea, ya perdieron su propiedad, perdieron sus bienes, sus haciendas, pero su propia vida también la han perdido. No tienen derecho sobre su vida. Se han vendido como esclavos. Y por esa situación Dios estableció en el libro de Levítico ese concepto, el concepto del redentor. Es decir, hay uno que te puede rescatar. ¿Quién es? Tu pariente más cercano. Hay uno, busca. Tu pariente te puede rescatar. Ese pariente para nosotros, ¿quién fue? Jesucristo, aleluya. Nuestro hermano mayor, bendito sea el Señor. Nos rescató, hermanos. Entonces Pablo aquí menciona este concepto. La salvación la quiere mostrar bajo este concepto de la redención. Es decir, la redención, para que se dé como un rescate, involucra necesariamente el pago de una cantidad. Hay que pagar un precio. Es decir, si es a mi pariente, Miguel, ¿qué pasó? Que me quedé en la ruina. ¿Y qué has hecho? Vendí las tierras, vendí los animales, todo. ¿Y tú también? Sí. ¿Cuánto debes? $50,000. No, quédate ahí. Algunos parientes, todos los quédate ahí. Porque si yo te compro, las tierras van a ser para ti, no para mí. O sea, yo voy a invertir mi plata para rescatar tu vida, pero después tu nombre otra vez es reivindicado y eres dueño de tus propiedades y yo pierdo mi dinero. Está loco. Por eso algunos no querían redimir, pero Vos sí redimió. Vos estuvo dispuesto a comprar a Ruth, casarse con ella, para que no quede su nombre en el linaje, sino el nombre del esposo del difunto, el esposo de Ruth. Eso hizo Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, para salvarnos, ¿saben lo que hizo? Se hizo hombre por la eternidad. Se hizo hombre por la eternidad. Por eso Él en los cielos no solamente será Dios al 100%, sino también hombre al 100%. Esa es la doctrina de Jesucristo. Adoptó una segunda naturaleza por amor a nosotros. Se hizo hombre no por un tiempo, bueno, qué horrible, voy a hacerme hombre. Una vez que muero, resucito, me saco esta cosa, este cuerpo. No, hermanos, por la eternidad. Se hizo como uno de nosotros para siempre. Bendito sea el Señor. Y el precio, hermanos, de esa redención fue su sangre. Su sangre. Entonces, hermanos, cuando Pablo está hablando de la redención a través de la sangre de Jesucristo, que nos dé el perdón de pecados, está hablando, hermanos, de que una vez
que Jesucristo nos ha redimido, no es necesario hacer algo más para el perdón de los pecados. En ese lugar de Colosas, donde Pablo está dirigiendo su carta, hermanos, la gente estaba buscando algo más para tener la seguridad del perdón. Jesús dice, no. Tres tipos de personas. Miren, para los judíos, ¿dónde estaba el perdón? ¿Cómo lograban el perdón los judíos? Los sacrificios. Y aún los judíos, hasta el día de hoy, algunos, si los judíos religiosos, los conservadores, fundamentalistas, ellos allá en Jerusalén, ellos sacrifican sus animalitos para Dios, para el perdón de sus pecados. Y en el tiempo de Pablo era igual. Algunos judíos decían, bueno, está bien, Cristo ha muerto por nosotros, pero hay que asegurarnos, aquí tengo mi vaquita, mi corderito. Pero Pablo dice, no, el precio que se ha pagado es tan alto, la sangre de Jesús, que es más que suficiente. No se necesita más. Si tú vienes con tu corderito aquí para degollarlo y derramar su sangre, estás insultando al sacrificio de Jesucristo, diciendo que esto es inútil, insuficiente. Ningún animal y su sangre puede hacer lo que la sangre de Jesucristo ha hecho. El perdón de nuestros pecados está totalmente asegurado y es más que suficiente en la sangre de Jesucristo. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Eso es en cuanto a los judíos, pero también para los religiosos en general. En general, todo religioso, en todas las culturas, hermanos, todos los religiosos tienen el deseo de ponerse a cuenta con su divinidad. ¿De qué manera? Haciendo ritos precisamente. Y entre nuestra cultura católica, en la cultura general en la que nosotros vivimos, la penitencia. Algunos de nosotros salimos de eso. Penitencia tras penitencia tras penitencia, hacer algo, ¿para qué? Para tener el perdón de tus pecados. Pablo está rompiendo eso, está quebrando eso. No necesitas hacer nada. Cualquier cosa que tú hagas no le es agradable a Dios. La única obra agradable a Dios era la obra de Jesucristo, porque solo Él era santo, puro y perfecto. Nada de lo que yo pueda hacer puede borrar mi propio pecado. Nada, absolutamente. Pero el sacrificio de Jesucristo sí. Y en tercer lugar, un grupo, los humanistas. Los humanistas son las personas que no se consideran religiosas. Dicen, bueno, de hecho que hay Dios, sí, existe Dios, ¿no? ¿Cómo negar que hay un Dios y una creación? Pero Dios está en su sitio y aquí en la tierra cada uno se traza su propio destino. Si eres un buen trabajador, decente, honesto, entonces vas a labrarte un buen camino. ¿Lo han oído? ¿Sí? Esa es la filosofía del momento, hermanos, la filosofía humanista. Esfuérzate, trabaja, no seas ocioso, no seas aragán, haz las cosas bien, no te metas en problemas y vas a ver que la vida te va a ir bien. Ok, esa es la filosofía humanista, es el tratar de incentivar toda tu capacidad y tu potencial para que tú vivas de la mejor manera, para que llegues al tope de tu capacidad y tengas éxito y seas una persona honorable. Los humanistas, hermanos, buscan desesperadamente hacer buenas obras. La Teletón, Liga contra el Cáncer, esas cosas no están mal. Poner un comedor popular, el vaso de leche, ayudar a los niños, hacer voluntariado en un hospital, esas cosas no están mal. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Es que las hacen con un propósito. Es decir, las buenas obras borran mis malas obras. No funciona. Si yo decido, por ejemplo, ocupar 2 días de la semana totalmente, y me voy a un hospital y todo el día gratis, completamente gratis, ayudo a los enfermos, les paso esto y ayudo acá y todo lo demás, ya, de sol a sol, todo el día. Eso está bien, pero eso nunca borrará mis pecados. Nunca, porque aún mis mejores obras no llegan a calificar como obras buenas a los ojos de Dios. Pero los humanistas, los que no se meten en la religión, los que no se meten en las cosas religiosas, buscan desesperadamente hacer buenas obras, colaborar, ayudar en esto. Quieren siempre, de alguna manera. ¿Por qué? Porque qué buenos son, pero qué amables, gente para más generosa, Dios mío. No, hermanos, su conciencia les zapatea. Necesitan borrar las cosas malas que hacen. Yo tengo una exalumna del colegio donde antes trabajaba, vi en el Face, ella con un grupo de alumnos de la universidad
cada fin de año, o sea, en la época de Navidad, se van a los conos, a los asentamientos humanos, donde hay mucha necesidad. Y los chicos de la universidad se organizan, hermanos, y van disfrazados de Papá Noel, Mamá Noela y todo lo demás, y llevan panetones y chocolate y un montón de cosas, y llevan regalitos a los niños, y hacen un show, y todo sale del bolsillo de ellos, de esos muchachos de la universidad. Y eso se ven las fotos, y es un lindo programa, muy bonito, pero las fotos continúan, y después se les ve en una discoteca, bailando, tomando. Es así. Es así. Igual las grandes empresas tienen sus fundaciones, ¿no? Las grandes empresas tienen un departamento que hay que ayudar a la gente, porque todo lo que robamos tenemos que ayudar para calmar la conciencia. Ese es el humanismo. El ser humano busca, el que no se mete en la religión y no quiere hacer ritos, no, actividades religiosas, busca, fomenta la ayuda al prójimo, la filantropía, pero no porque ama al prójimo. Quiere borrar sus pecados. No funciona. No funciona. Nosotros vamos a hacer buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras. El Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, nos lleva a hacer buenas acciones, a ayudar al prójimo. Mas no hacemos nada de eso para borrar nuestros pecados. Nuestros pecados totalmente fueron borrados en Jesucristo. Su sangre preciosa. Nada más valioso que esto. Nada más valioso. No tengo que ir yo a un lugar específico a orar para que Dios me perdone. No necesito. Algunos sí, se van a la Meca. Algunos oran en cierta dirección, donde esté su templo, su monasterio, por ahí, en dirección, mirando ahí, oran. Nosotros no. Cristo en la cruz derramó su sangre. Ese derramamiento de sangre es la seguridad total de nuestro perdón. Aleluya. Eso es para nosotros la seguridad total, hermanos. Y la expresión que nosotros podemos ver esto, hermanos. En la Escritura podemos ver eso. Esa seguridad, hermanos, que Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles tuvieron. Hermanos, ¿pueden imaginarse? Pedro, después de negar 3 veces al Señor, ¿tendría ganas de ser apóstol? ¿Tú podrías pasar eso? ¿No te consumiría la conciencia? Saber que al que dijiste que amas, lo negaste 3 veces y lo maldijiste delante de una criada. Es imposible, hermanos, es imposible. Es imposible superar eso en la conciencia. Entonces, ¿Pedro es un tremendo sinvergüenza? No. Pedro habla del rescate, dice, hemos sido rescatados por la sangre preciosa. Vamos a leer, hermanos, 1 de Pedro. Vamos a terminar con esto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 y 19. 1 de Pedro, 18, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto dice Pedro. ¿Por qué Pedro puede estar tranquilo después de haber hecho algo tan horrible, hermanos, tan abominable? De verdad que si tú o yo, o si alguno hubiera hecho esto, de verdad que no tendríamos cara para poder presentarnos delante de Jesucristo. Para nada, hermanos, para nada. Si con pecados un poco pequeños, un poco más pequeños, nos sentimos de lo peor, ¿es verdad? Haces algo, mientes, te agarras algo que no es tuyo, haces algo que miras, deseas, dices, Señor, no voy a la iglesia, me siento mal, me siento un fariseo, un asqueroso fariseo. Yo trato de pensar en Pedro, oye Pedro, ¿cómo hiciste, Pedrito, para caminar y después organizar a la iglesia? Te paraste delante de la gente en el día de Pentecostés, delante, 3,000 personas les predicaste la palabra. ¿Con qué cara, Pedro? Esa es su doctrina. Dice, no fuimos rescatados con oro o plata. No con eso. Con la sangre preciosa de Jesucristo. Esa sangre borró mi más horrible pecado. Bendito sea el Señor. Es la seguridad que tenemos nosotros, hermanos,
del perdón de los pecados, porque Cristo murió. Amén, hermanos. Fuera de eso no hay más. Si todavía tienes problemas en tu conciencia, busca a Cristo. No es lo que hagas, es lo que Él ha hecho por ti. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Santo Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, precioso Cordero, por haber derramado esa sangre preciosa, maravillosa. Gracias, Señor, porque no hay nada en el universo creado, nada, absolutamente nada, que pueda compararse al valor de la sangre que tú derramaste en aquella cruz. Gracias, Señor, porque el perdón que nos has dado es total, completo y eterno, Señor. Que nunca más, nunca te vas a acordar de nuestros pecados. Nunca, Señor, nunca. Por la eternidad, nunca. Si no, Señor, nos animarás a amarte, a seguirte, a servirte, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. A ti la alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos fuerza, Señor, por tu Espíritu. Danos sabiduría por tu palabra, para caminar en rectitud, para caminar como dignos miembros y súbditos del reino de los cielos. A ti sea la gloria, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.